buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de Alta Política, como todos los días martes, en vivo, en la señal de Somos Alta y junto a Eduardo de Francisi y Javier Cornejo Solá, tratando de que sea un espacio de esclarecimiento de la realidad política nacional, internacional y local. Y como siempre decimos, echar luz a esta realidad que nos cuesta seguramente, porque tratamos de que la política sea ese reverdecer del lazo que la sociedad necesita para poder atender a los problemas de la sociedad. Siempre hablando de esa necesidad de buscar el bien común y sobre todo en un año netamente electoral. Tratar de identificar algunos, podríamos decir, matices o algunos nombres que hacen a la vida política. A veces decimos cómo se puede confundir la democracia con la demagogia, sobre todo cuando vemos, sobre todo en los medios en estos días, que la sociedad argentina ya da la sensación de que no le importa tanto la corrupción. Me llama la atención cuando analizamos la historia quizá de los 500 millones de dólares de esos depósitos de Santa Cruz, o el caso Escanca, o la mafia de los medicamentos, o bueno, tantos temas, inclusive esta semana, como los 300 millones de pesos de dudosa utilización por parte de las madres de Plaza de Mayo y el caso Joclender. Quiere decir que si esas cosas no nos interesan a los argentinos, Dios nos guarde, porque realmente son cosas que creo que tienen mucho que ver con el buen uso de esa democracia, que creo que está más vinculada al libre pensamiento, a la idea de justamente en un conjunto de respeto por las instituciones y sobre todo por la división de poderes, ver desde ese momento y desde ese lugar la posibilidad del reencuentro de los argentinos. Por eso vamos a ir hablando de estos temas a medida que se acerque la época electoral. Si hoy tenemos un tema importante que rescatar, es la decisión justamente del gobernador Juan Urtubey de haber dado por terminado, creo que un tema tan importante como era la concesión de Salta Forestal. Un deseo creo que de todos los argentinos, de todos los salteños, de ver justicia en un hecho que, bueno, venimos tratándolo desde ya hace muchos meses aquí en el programa. Por otro lado, vamos a tener otro bloque que está vinculado al derecho a la vida, a la red Vida en Salta, porque si algo hemos sufrido el año pasado los argentinos y los salteños es justamente la promulgación de una ley que ha ido justamente en contra de esos valores fundantes de la patria y ha ido en contra inclusive de un golpe fuerte a la cristiandad. Por eso va a estar aquí con nosotros el doctor Curuchet para hablarnos de una propuesta que tiene Salta. Y que no nos olvidemos, justamente nuestros 7 legisladores y los 3 senadores han votado en contra y por eso justamente hemos rechazado, y eso tiene mucho que ver también el gobierno de la provincia, los manuales que el Ministerio de Educación ha enviado, que van en contra de lo que los salteños queremos. Por lo menos en eso hemos sido coherentes y hacemos un poquito de federalismo, cosa que es difícil porque seguimos siendo un país unitario. Y después vamos a tener un bloque con el actual general que está a cargo de la brigada en Salta, porque el domingo se celebró el Día del Ejército. Si algo decimos siempre, cómo tratar de recuperar las instituciones de la patria, y más allá de que han sido sumamente castigadas y sojuzgadas las instituciones en Argentina, estamos convencidos de este espacio que no podemos tener una verdadera nación si no tenemos instituciones sólidas, fuertes y que estén al servicio justamente de la democracia. Por último, vamos a tener un bloque junto a Javier Cornejo Solá, donde vamos a rescatar, quiero decir hoy, algo muy importante, que es una fiscal de la provincia de Santa Fe, concretamente de Rosario, ha definido como lesa humanidad el crimen del teniente coronel Arrabure. Nosotros celebramos esto porque no vamos a tener una verdadera pacificación en la Argentina si juzgamos solamente la cara de la historia desde un solo lugar. Creemos que esto es necesario, lo venimos diciendo, donde realmente pacifiquemos la Argentina cuando realmente la verdad se ponga arriba de la mesa y podamos tener justamente una verdadera patria de hermanos. Doctor Simón Padrón, muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por invitarme. Bueno, ayer hemos sido testigos de un decreto realmente importantísimo porque el tema Salta Forestal era una gran demanda, diríamos, de los salteños porque eso es parte del Estado salteño y estaba concesionado. Yo antes de poder dar comienzo a la explicación de este decreto, quería que el señor director ponga en imágenes unos slides que junto a Eduardo de Francisi vamos a tratar de explicar para poner en autos a la teleaudiencia. ¿Cómo no? Andrés, en estas imágenes vemos en una foto satelital
la superficie que ocupa toda el área que fue concesionada a Salta Forestal. En una próxima imagen vamos a ver un poco más en detalle cómo esta superficie fue repartida entre los dos concesionarios, entre Antra Agropecuaria Sociedad Anónima, Cresud, y Ecodesarrollo, del Grupo Olmedo. En azul lo que fue asignado a Cresud y en amarillo lo que fue asignado al grupo del señor Olmedo. Ahí podemos ver la magnitud, la importancia que tiene en cuanto en cantidad de hectáreas. Y no solo eso, vemos ahí al costado las lajitas, o sea que nos damos cuenta que es un área de mucha riqueza en cuanto a productividad y mucha riqueza en cuanto al valor de la tierra, tanto en cuanto a la propiedad como en cuanto al valor arrendatario y rendimiento, por supuesto. En unas próximas imágenes vamos a ver ahora de qué forma fue evolucionando. En el año 98 se declaró de interés público el proyecto de ecodesarrollo, que fue denominado Ecodesarrollo Integral, Biológico, Económico y Social de Salta Forestal, Sociedad Anónima, y que tenía por finalidad propender al desarrollo conservacionista y sustentable de la zona. Esto es importante decirlo, y por eso se hace una concesión a 20 años, teniendo en cuenta esa sustentabilidad. Así es. En el año 99 se firma el contrato con Ecodesarrollo y en el 2006, por una resolución del ministro de la Producción, que se sale de los objetivos iniciales, no fija una contraprestación correspondiente. Fíjate, Andrés. Creo que esto es importante porque era el señor Camacho, era en ese momento ministro de la Producción. Pero creo que esto es lo que marca la diferencia y lo que de alguna manera da lugar. Este es el punto del conflicto. Se cambia el plan de inversiones a cambio de nada. Realmente, fíjate, hay cerca de 50 pastajeros en la zona. Fueron transformadas a producción de soja a 20.000 hectáreas con un rendimiento aproximado anual de 4 millones de dólares. A cambio de eso, Salta no percibe ningún tipo de contraprestación económica. Es importante decir que estos 20 años de concesión eran porque en el origen, digamos, de la concesión se hablaba de esta situación de preservación y de sustentabilidad. Cuando aparece esa resolución del ministro Camacho es donde no se habla de que modifica una resolución, que no es una ley, ni siquiera un decreto, modifica sustancialmente el proyecto. Y yo creo que Andrés, eso es lo que altera pero ¿la seguridad jurídica es en un solo sentido o es en ambos sentidos? Bueno, para eso nos va a contar ahora el doctor Simón Padrós cómo se llega a este decreto. Bueno, la verdad que el informe preliminar que veíamos es muy esclarecedor. Efectivamente esto fue así. El proyecto nació originariamente de una idea de este grupo inversor Ecodesarrollo, en ese momento en formación, ligado al grupo Olmedo, a través de un mecanismo que tiene la legislación provincial, que es la iniciativa privada, que implica básicamente la posibilidad de que el sector privado presente proyectos para realización de obras, o en este caso de realizar algún proyecto integral para una zona tradicionalmente abandonada y con una población con necesidades insatisfechas bastante importantes. Ese es el elemento fundamental que se toma en cuenta en ese momento por la administración provincial en el gobierno en ese momento para declararla de interés público a esta iniciativa privada y disponer el llamado a licitación para la concesión de las tierras de Salta Forestal. Licitación que tiene un solo oferente, que son los propios iniciadores, y que mantienen ese objeto integral, un objeto que hacía alusión no solo al desarrollo económico, sino fundamentalmente a los aspectos sociales de esa zona. Para decirlo de alguna manera, para ejemplificarlo, la idea originaria era hacer una suerte de colonización de esa zona, pudiendo arraigar a los pobladores que ocupaban esa zona, a los denominados puesteros, generando fuentes de trabajo, llevando infraestructura social, de salud, educación. Todo eso estaba previsto en el pliego de la licitación. Sin embargo, cuando se firma el contrato de concesión, que aparentemente el objeto respondía al objeto de la licitación, digo aparentemente porque el objeto era impreciso, tenía una cierta oscuridad, que fue precisamente lo que permitió
que en el año 2006, ante una propuesta, una presentación efectuada por los propios concesionarios, la autoridad de aplicación del contrato, que era el Ministerio de la Producción y el Empleo en ese momento, el ingeniero Camacho, dicta una resolución, la 249 del año 2006, donde aprueba lo que se denomina el nuevo plan de inversiones. Y ahí se hace manifiesto, en definitiva, el vicio que contenía la contratación, porque en apariencia, contenido en ese objeto contractual, se permite redireccionar la inversión hacia un cultivo intensivo de soja. En ese sentido hay informes técnicos de la Secretaría de la Producción en ese momento que son esclarecedores en ese sentido y que abandona en alguna medida ese objeto integral, ese objeto plural, que tenía básicamente el punto central, era en materia de producción, era la producción ganadera, sí, con cultivos para forraje, es decir, como un anexo de esa producción, y un desarrollo importante en lo forestal, que es lo que históricamente hizo Salta Forestal. ¿A cambio de qué? En ese momento se estableció que era a cambio de un canon de $60.000 a partir del 20º año de la concesión. Después de 20 años. Anuales a partir del 21º año. Es decir, los primeros 20 años el concesionario no pagaba nada porque se suponía que en este proyecto integral iba a ser inversiones que iban a redundar en este desarrollo. O sea que de acuerdo a lo que vimos en los slides, después de haber recolectado a moneda constante $80 millones, recién iban a pagar $60.000 por año. Bueno, el tema es, simplificándolo, es ese, claramente. Si hablamos de una rentabilidad mínima de $4 millones por este cultivo intensivo, de acuerdo a cómo se está explotando hoy, a partir del año 21... es una cuenta simple, una matemática simple. Sí, pero además permítame que le corrija. Los $60.000 eran por la totalidad de la concesión. Cuando se produce la cesión a Agropecuaria Cervera, que después cede a su vez al Grupo Cresud, queda para Ecodesarrollo un canon de $45.000 a partir del 21º año. Obviamente que la realidad, esa finalidad tenida en cuenta, esa finalidad de interés público que tuvo en cuenta el Estado, para fomentar la inversión privada y dar en concesión 360.000 hectáreas, claro, quedó totalmente desnaturalizado. Esa resolución hizo patente ese vicio que produce la lesión a los intereses públicos por parte de este contrato, que hasta el momento estaba oculto. En consecuencia, lo que hace el Poder Ejecutivo con el decreto que anunció ayer en conferencia de prensa el gobernador Juan Manuel Urtubey es declarar lesivo a los intereses del Estado provincial, a los intereses públicos, al interés de los salteños, en definitiva, este contrato, e instruye a la Fiscalía de Estado, que es el órgano técnicamente competente, para que demande en justicia la nulidad del contrato, porque no se puede hacer en sede administrativa. Pero, doctor, justamente, si en esta licitación se alteran las reglas de juego, ¿no vicia de nulidad el acto de adjudicación también? No, porque acá se hace una licitación con un objeto y después cambian el objeto. Entonces, ¿cuál podría ser la situación de un potencial oferente que no se presentó? Pero eso es lo que digo. El vicio está en el contrato. El disponer la licitación y los pliegos de la licitación contienen el objeto plural. Cuando se hace el contrato, el objeto tiene una cierta imprecisión, que es lo que permite que el concesionario presente el denominado nuevo plan de inversiones, aprobado por una resolución, y ahí es donde se hace evidente, porque en definitiva se olvidaron del proyecto integral, económico, social, biológico y demás, para hacer un negocio millonario. Un negocio millonario para un particular a costa de las tierras del Estado. Doctor, creo que también hay una diferencia entre Cresud, que se, digamos, de alguna manera se acercó al gobierno a por lo menos dialogar, a diferencia, creo que de Ecodesarrollo, que no hubo... Corrijo, digamos, no es que se acercó a dialogar. El gobierno, apenas asumió el gobernador Urtubey, el día 2 de enero del año 2008, dictó un decreto, el decreto 1/08, creando la UNIREM, la Unidad de Renegociación de los Contratos, en el marco de una legislación precedente vigente en la provincia que establecía y mantiene todavía la situación de emergencia económica y administrativa en la provincia, y dispone la renegociación de todos los contratos.
se cursan las invitaciones, lógicamente, a los contratistas del Estado, y concurren. Entre otros concurre Cresud, que es la otra concesionaria, y no concurre Ecodesarrollo. Y no concurre y no logra la renegociación. Esa renegociación, esa Unirren tenía un plazo de caducidad que eran los 180 días, venció el plazo y ese organismo dejó de funcionar. Y después, bueno, es de público conocimiento que inclusive hasta la autoridad de aplicación, el Ministerio de Desarrollo Económico, hizo reiterados llamados a sentarse a la renegociación. Es un caso atípico, diría yo, de un contratista que en lugar de ser un colaborador del Estado para llevar adelante proyectos de interés público, ha desoído, digamos, o no ha querido mostrar la colaboración necesaria, pretendiendo mantener lo que consideramos nosotros es un privilegio irritante, porque es seguir manteniendo en explotación tierra de todos los salteños sin un pago adecuado. En consecuencia, lo que se denomina la equivalencia de las prestaciones o la ecuación económica financiera que es inherente a todo contrato administrativo, en este caso no existe. Y el paso subsiguiente, una vez que pase a la Fiscalía, viendo inclusive las solicitadas que había sacado Olmedo en los periódicos de Salta. Que la sacó en pleno periodo electoral, y justamente todo esto se comienza a tratar después de un periodo electoral. O sea, por eso nadie puede hablar de que esto es una cuestión de campaña. ¿Cómo va a seguir? ¿Cuál es el paso siguiente? Bueno, el paso siguiente ahora es, el fiscal de Estado tiene una instrucción dada por el Poder Ejecutivo, por el gobernador de la provincia, para analizar y plantear ante la justicia una acción de nulidad de este contrato, porque nosotros consideramos que es totalmente inconveniente y lesivo para los intereses del Estado. En ese marco del juicio ante el Poder Judicial, ante un poder independiente, podrá tanto el contratista como el Estado hacer escuchar sus argumentos y ver si efectivamente, como considera la provincia, este contrato es lesivo y no puede seguir y hay que darle término, o, como sostiene el contratista, es un contrato justo el de mantener 350.000 hectáreas sin pagarle un peso a la provincia. La justicia es el ámbito adecuado en un Estado de Derecho para resolver este tipo de cuestiones. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Vamos nosotros a un corte y enseguida regresamos con más Alta Política. Nos volvemos a ver, si Dios quiere, el martes próximo. Que tenga usted una muy buena semana.